Estamos en la era del petróleo, un recurso que supone aproximadamente el 40% de la energía que consumimos a nivel mundial. Pero hablamos de una fuente natural, no renovable, que tarde o temprano terminará agotándose. Las previsiones estiman que el crudo durará hasta el 2040 y nuestra demanda energética, fruto del desarrollo económico, crecerá todavía más. ¿Qué haremos entonces? El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, es decir, compuestos que tienen carbono e hidrógeno, aparentemente líquidos, pero tienen una viscosidad bastante alta, incluso pueden llegar a ser semisólidos. Arabia Saudí es el principal productor y que tiene reservas probadas más elevadas. Después está Irak, Irán, los Emiratos Árabes, Nigeria, Rusia, México, Venezuela, pues son básicamente los mayores productores. El petróleo en la economía mundial es clave. Prácticamente todas las economías están basadas en la economía del petróleo y los esquemas energéticos de los países desarrollados dependen exclusivamente de esta fuente energética. El nivel de consumo de productos petrolíferos en España son 75 millones de toneladas al año. Eso en millones de barriles día, que son 1.600.000 barriles día, que es aproximadamente el 2% del consumo mundial de petróleo. El uso principal del petróleo está concentrado en el transporte. Actualmente el uso del transporte ha ido creciendo sustancialmente y el petróleo prácticamente abastece el 98% de las necesidades del transporte es a base de petróleo. ¿Qué te parecen los coches híbridos? ¿Son una buena opción para el futuro? Bien, los coches híbridos como situación intermedia en la era del petróleo creo que es una opción extraordinaria en cuanto que tienen una economía mucho más elevada que el motor tal cual. Hombre, hoy en día la tecnología híbrida, por decir una tecnología que ya está comercialmente al alcance de muchos ciudadanos, todavía es una tecnología muy cara, que yo creo los niveles de el número de vehículos construidos tampoco es tan grande y es todavía un porcentaje muy pequeño. Viene a representar pues, un ahorro del orden de un 50-60% del combustible y eso obviamente pues, tiene un atractivo extraordinario en cuanto que reduce la dependencia del propio combustible. Pero no solo la industria del automóvil necesita el crudo. Casi todo lo que nos rodea y hasta lo que no imaginamos está hecho a base de petróleo, algo que incrementa aún más nuestro nivel de dependencia. Prácticamente todo lo que nos rodea pues está fabricado a partir del petróleo. El petróleo permite fabricar fibras sintéticas, permite hacer colorantes. En nuestros coches, en nuestras casas, en nuestros trabajos hay cantidad de aplicaciones, ordenadores, teléfonos que proceden de derivados del petróleo. Como materia prima para la petroquímica, para la generación eléctrica, que en ambos casos el total sería un 20%, también en gasóleo para uso residencial o de calefacción y otros usos, pues un otro 20%. Sin lugar a duda, la dependencia del petróleo es total.
si se produjese un colapso, que de un día para otro no tuviésemos más petróleo, pues sería realmente una catástrofe que no sabríamos cómo salir de ella. Concretamente hasta el año 2030 se espera que el petróleo, la proporción del total de energía primaria esté en el 38%, ¿no? Sobre todo por el gran uso que se hace para el transporte y lo que representa hoy en día el transporte para el mundo moderno. El petróleo escasea, nuestra demanda energética sigue en aumento y los precios se disparan, siendo el sector del transporte el principal afectado. Y es que las dificultades para la extracción de crudo son cada vez mayores y por ello las grandes compañías petroleras no recortan gastos a la hora de invertir en investigación. Eso sí, todo para rentabilizar al máximo hasta la última gota. Todas las compañías petroleras están organizadas en la parte de exploración y producción, que se responsabilizan de encontrar los recursos petroleros en las distintas cuencas mineras y luego extraerlos y llevarlo a los centros de procesamiento, que son las refinerías. Una vez extraído, debe someterse a una serie de procesos físicos y químicos. En primer lugar, pues es la destilación. En esa destilación pues, se obtiene una fracción gaseosa y fracción líquida y fracción sólida. En la fracción líquida pues, lo que más nos interesa es la gasolina y el diésel. Las compañías petroleras, sus grandes presupuestos de inversión van dedicados a la búsqueda de nuevos recursos energéticos o mayor aprovechamiento de los yacimientos que actualmente existen, ¿no? Y que tienen. De 1970 para acá se calculaba que las reservas de petróleo pues iban solamente a tener una vigencia por unos 30-40 años. En la actualidad estamos ya en 2006 y se sigue pensando más o menos en el mismo número de años. Sí que hay que tener en cuenta que la duración de las reservas pues va a ser limitada, puesto que es un combustible fósil que se ha formado en la naturaleza a lo largo de millones de años y que eso va a tener una vida limitada. Algo que también tienen muy claro las grandes compañías petroleras y por ello dedican parte de su tiempo a la búsqueda de alternativas. Pepe, ¿qué labores se realizan aquí? El Centro de Tecnología o Tecnológico de Repsol YPF es la reunión de todo el conocimiento técnico y tecnológico de Repsol en todas las áreas en las que Repsol tiene actividad industrial. Se trata de que aquí identificamos, mejor dicho, recibimos de los negocios, de las líneas de negocio, cuáles son las necesidades tecnológicas, cuáles son los campos en los que tenemos que trabajar, ya sea en procesos, ya sea en productos, y nosotros aquí damos una respuesta a esas necesidades del negocio que finalmente se terminan produciendo en los complejos industriales o en los campos de exploración o en la aplicación propiamente de los productos en realidades comerciales o industriales. ¿Qué son los biocombustibles? Pues los biocombustibles son combustibles que tienen, en lugar de un origen fósil, de un origen mineral, tienen un origen biológico y por tanto renovable. Es decir, son generalmente, pero no solo, se producen desde materia vegetal. ¿Y en un futuro esto podrá llegar a ser un sustituto del petróleo? No, en un futuro tiene que ser un sustituto del petróleo, no es que podrá. Es decir, nosotros en realidad hemos sido activos en el tema de los biocombustibles fundamentalmente siguiendo una directriz política de la Comunidad Europea que ha marcado que quiere que en el año 2010 el 5,75% del consumo de combustibles para el transporte por carretera
en Europa sean de origen vegetal. Y en el momento en el que estas últimas reservas se agoten, ¿qué va a pasar? Yo soy un optimista científico y personal. Así que yo no creo que ese escenario se vaya a producir nunca. Yo no creo que haya una insensatez en el mundo tan grande como para llegar a ese escenario. Pues no sé, dentro de 4, 5, 7 décadas, pues habrá disminuido sustancialmente. Creemos que los desarrollos tecnológicos cada vez posibilitarán que se encuentren yacimientos que hoy en día son imposibles de encontrar. Pero en este momento estamos trabajando en soluciones alternativas. Lo que se está haciendo es definir cuáles son las fuentes de energías alternativas que nos permitan, en un plazo, idealmente en un plazo infinito, tener eficiencia energética. Con el precio del crudo por las nubes, unos niveles de reserva un tanto alarmantes y una crisis energética por llegar, no hay más remedio que buscar fuentes alternativas que abastezcan esta demanda. Barata y limpia para algunos, pero insegura y altamente contaminante para otros, lo cierto es que la energía nuclear está siendo otra opción a considerar. Una controvertida fuente de energía que hoy se enfrenta a un serio debate. La energía nuclear es la capacidad que tiene la materia al transformarse y producir energía. Es la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, ¿no? O sea que la masa y la energía son equivalentes y la transformación de la masa produce energía. Bueno, en España la primera central se puso en marcha en el año 68, que es más o menos la misma época en que entraron en funcionamiento centrales en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, a nivel mundial. O sea que el desarrollo nuclear en España es coetáneo al mismo tiempo que el de todos los países avanzados en aquellos momentos, ¿no? Es una manera relativamente abundante, suficientemente abundante para producir energía, ligada fundamentalmente a cuestiones de tecnología, o sea, al conocimiento, al desarrollo tecnológico, y que puede producir electricidad a costes muy competitivos, ¿no? A favor, pues tiene que en un área muy pequeña, en una instalación pequeña, se puede producir cantidades muy grandes de energía, con una tecnología que es cara. Además, no emite CO2, por lo tanto no influye en el cambio climático que es hoy en día. Quizá hay, como algunos grandes políticos dicen en estos momentos, el mayor reto climático, el mayor reto medioambiental que tiene la humanidad, ¿no? La faceta negativa pues la tienen los residuos. Los precursores que se utilizan, que son precursores de uranio que se encuentran en la naturaleza, se transforman en el proceso nuclear en otros productos que son radiactivos. Y esos materiales radiactivos los tenemos que controlar, los tenemos que almacenar, tenemos que vigilarlos. Y eso es una de las partes más importantes, para lo que también se desarrollan muchos esfuerzos, para que estos materiales no entren en contacto con la naturaleza ni con el hombre y por lo tanto no nos afecten. El proyecto que existe en estos momentos es el de construir un almacén temporal centralizado, y a ese almacén se llevarían estos elementos de combustible utilizados ya en las centrales que mantienen todavía una capacidad importante de producción de energía en el futuro, ¿no? Y es precisamente este problema el que desde los principios de esta energía ha puesto al sector ecologista en su contra. ¿Cuál es la postura del sector ecologista respecto a la energía nuclear? Bueno, nosotros estamos en franca oposición a la energía nuclear. Pensamos que no es una alternativa de futuro para resolver los problemas energéticos que se le avecinan a la humanidad, y desde luego tampoco debería serlo de presente. Es decir, en la actualidad
las centrales nucleares deberían cerrarse. Estas sustancias son peligrosas durante aproximadamente 800.000 años y claro, ¿quién es capaz de imaginar un sistema de gestión para 800.000 años y cuánto va a costar ese sistema de gestión durante esos 800.000 años? Luego no es verdad que la energía nuclear sea barata, porque ese coste no está contado. Y tampoco está contado el coste del riesgo. Los desarrollos tecnológicos, los desarrollos de ingeniería, los emplazamientos donde estos residuos se almacenan, son totalmente seguros, se estudian para que sean totalmente seguros y su riesgo para la población sea muy limitado, ¿no? Bueno, sin energía nuclear y sin petróleo, ¿qué otras alternativas energéticas hay? De la energía nuclear ya se puede prescindir tranquilamente en un horizonte de 10 años, 15 años, se puede prescindir simplemente con medidas de ahorro y eficiencia. Evidentemente tendríamos que desarrollar todo lo posible las energías alternativas, pero tendríamos que reducir nuestro nivel de consumo clarísimamente. Vamos a ir suplementando, sobre todo con las energías renovables. La energía solar, que se empieza a utilizar, la energía eólica, la energía de las mareas, de las olas. Tenemos que caminar con las tecnologías disponibles y las que vayamos desarrollando hacia un cambio de paradigma energético. El actual modelo energético basado en combustibles fósiles y energía nuclear pues es obsoleto, es insostenible, es peligroso y lo que tenemos que hacer es ir cambiando. Si las estimaciones más pesimistas sobre el agotamiento de las reservas petrolíferas son ciertas, todavía nos queda un colchón de unos 30 años para desarrollar nuevos campos y formas de energía. El sol, el viento y el agua son algunos de los elementos a explotar. Fuentes de energía renovables y alternativas de las que el hombre habrá de extraer gran parte de su futuro consumo energético. Es energía que procede de fuentes, son fuentes de energía alternativa, en principio inagotables, que tienen muy pocos efectos sobre el medio ambiente, en particular no emiten cantidades netas de dióxido de carbono a la atmósfera y no tienen los problemas asociados a los combustibles fósiles, como son pues, esencialmente la escasez. Tienen muchas ventajas, como he dicho, son limpias, son inagotables en principio, tienen pocos efectos sobre el medio ambiente, pero tienen una desventaja y es que son muy intermitentes. España es un país examinado por todos los países del mundo y considerado como un país ejemplar en lo que se refiere al desarrollo de las energías alternativas, aun cuando su contribución al conjunto de la energía primaria consumida sea todavía pequeño. La cantidad de energía que proviene de las fuentes renovables en España es de aproximadamente la quinta parte, un 20% si consideramos a la gran hidráulica. Otra cuestión es que, a pesar de la gran inversión que se está haciendo, no estamos alcanzando mayor cuota de mercado porque el consumo está muy disparado. Entonces, no crecemos en peso específico. Las fuentes de renovables por excelencia en España son sobre todo la eólica, pero la hidráulica también, que además es la más limpia y la más eficiente de todas las energías, las biomasas, el sol, que será la renovable de mayor futuro y además es la renovable por excelencia. Estamos en la central solar de Toledo PV, una planta construida en 1994 y que en su día fue la más grande de Europa. Básicamente un parque fotovoltaico se compone de una zona de captación de radiación solar, que son los módulos fotovoltaicos. Estos módulos fotovoltaicos generan una energía en corriente continua, energía eléctrica, la cual es llevada a unos inversores, que son unos equipos que convierten la energía en
eléctrica en corriente continua, en corriente alterna. ¿Cuál es la media de energía que se puede producir aquí diariamente? Esto no se puede dar una cifra en concreto porque depende de las condiciones meteorológicas. Podemos hablar de cifras totales de funcionamiento y vamos dando unas 1.300 horas equivalentes de energía al año. Es muy difícil sustituir por completo al petróleo, pero en las próximas décadas es necesario porque el petróleo pues, no será ilimitado. Aunque hubiera necesidades, hubiera capacidad de tener petróleo todavía para muchos años, lo que la atmósfera no tiene capacidad para absorber todo el CO2 que estamos emitiendo. El transporte supone hoy en el mundo aproximadamente la tercera parte de toda la energía consumida y casi todo, el 90% de ese 33% viene del petróleo. Y el petróleo tiene unos otros usos muchísimo más nobles que quemarlo. Es decir, y será necesario para nuestra vida mucho más allá de 50 años. Para el sector del transporte, a corto plazo tendrá que ser sustituido por biocarburantes. Mientras que podemos utilizar una energía que es renovable y a corto plazo y que no consumimos lo que está almacenado de muchos años, que no tiene emisiones, etcétera, pues sí que parece que ofrezca mucho más ventajas. El nivel estimado de las reservas mundiales, el ritmo productivo y el aumento de la demanda son algunos de los hechos que demuestran que el petróleo como fuente de energía no renovable está llegando a su fin. Quizá el futuro está en el hidrógeno, en encontrar solución al problema de los residuos radiactivos o en un mayor desarrollo de las fuentes alternativas. Pero lo que está claro es que el oro negro se agota y habrá que remodelar nuestro sistema para hacer frente a ese momento. Sin lugar a duda, para cubrir las necesidades energéticas de los países desarrollados y de los demás países en vías de desarrollo, ¿no? Pues va a ser diversificar. No se va a poder depender de una sola fuente porque las fuentes son limitadas y el ritmo de consumo pues, es muy elevado. Yo creo que lo más urgente y lo que ocurrirá es que se cambie esa especie de monopolio de los combustibles fósiles y otros tipos de fuentes de energía empiecen a suponer una fracción significativa. Y teniendo en cuenta la premisa de que no resulten lesivas para el medio ambiente. Esa es una condición sine qua non para que una energía tenga calado en el sector energético.